bendecida mañana. Salmo 31:24 nos recuerda: esfuércense todos ustedes, los que esperan en el Señor, y tome aliento su corazón. Así es, en esta madrugada, Señor, venimos nuevamente confiadas, esperando en ti, tomando a través de esta palabra que nos vas a dar un nuevo aliento. En esta madrugada, Señor, nos esforzamos por poner la atención necesaria. Te pedimos, Señor, que todo nuestro ser te invoque, que cada uno de nuestros sentidos se despierte. Hoy esperamos en ti, queremos cobrar nuevas fuerzas. Gracias, Señor, por lo bueno y lo maravilloso que eres. Gracias porque renuevas nuestro entendimiento, nuestras fuerzas. Gracias, somos aventuradas, somos bienaventuradas, Señor, porque es tu voz la que vamos a sentir en esta madrugada. Es tu rostro, Señor, el que estamos buscando. Gracias, Padre, por tu Hijo amado, Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres la luz, tú eres la salvación, tú eres la defensa de nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque cada uno, Señor, de los pasos que vamos dando, Señor, creemos que son parte de tus planes. Gracias, Señor, porque en esta madrugada creemos que el Espíritu Santo está aquí, lo declaramos. En esta madrugada creemos que Cristo Jesús, el Maestro, va a hablar a nuestras vidas, va a dar una enseñanza. En esta madrugada creemos que cada uno de los planes que tienes para con nosotros, Dios poderoso, son planes de bien, son planes de esperanza, son planes de bienestar, son planes de amor, son planes de paz, son planes para darnos la vida y el futuro, Señor, que tú has planeado para nosotros, ya no el nuestro, ahora el tuyo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado, Señor. Eres bueno, Señor. Tu misericordia es para siempre. Tú eres el Dios de los ejércitos, Jehová. Tú estás con nosotros. Gracias por ser nuestra roca y también nuestro refugio. Gracias por este tiempo que vas a ministrar nuestros corazones, que vas a hablar a nuestra alma, que podemos identificarnos, Señor, con cada una de las cosas que vas a decir. Gracias, Señor, por tu Hijo amado en el cual tú tienes complacencia. Que nos acompañe en esta madrugada. Y no sé si tienes alguna necesidad en particular, pero en este momento solo disponte a que el Señor haga la obra en tu vida. Anhela este tiempo, que seas transformada verdaderamente. No es un día más. Hoy es el día en que vas a saber que Dios no nos condena y Jesús no nos condena. Todo esto no sería posible sin Él, sin el único, sin el amado Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, ese es la bendición espiritual que nos toca el día de hoy, saber que Dios no nos condena. Esto lo encontramos en Romanos del 8, capítulo 8, del 1 al 14, y dice así: así pues, ahora Dios no condena a los que están unidos a Jesucristo por medio de la ley del Espíritu que da vida y te liberó de la ley que trae pecado y muerte, y lo que la ley no podía hacer, porque no pudo contra la naturaleza humana. Dios lo hizo. Dios lo hizo a enviar a su Hijo, quien vivió con la misma vida con la que todo ser humano peca. Lo envió como una ofrenda para pagar por el pecado. Y así Dios se valió de esa vida humana para condenar el pecado. Todo esto lo hizo Dios para que pudiéramos vivir aprobados tal como Él exige en la ley. Ya no vivimos de acuerdo a la naturaleza humana, sino que vivimos de acuerdo al Espíritu. Los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla, pero los que viven según el Espíritu solo piensan en satisfacer al Espíritu. El que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que se deja
que el espíritu le controle, su mente tendrá vida y paz. Cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, esta está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios. En ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. El cuerpo de ustedes está muerto por culpa del pecado, pero si Cristo está en ustedes, Dios los probó y el Espíritu les da vida. Dios resucitó a Jesús de la muerte. Y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo le dará vida a su cuerpo mortal por medio del Espíritu que vive en ustedes. Por eso, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según la mentalidad humana. Si viven de acuerdo con una mentalidad humana, morirán para siempre. Pero si usan el poder del Espíritu para dejar de hacer maldades, vivirán para siempre. Los hijos de Dios se alejan y se dejan guiar por el Espíritu de Dios. La culpa es una experiencia universal, amada. Todo el mundo en algún momento ha tenido este mal sentimiento de no hacer lo que debía haber hecho. Incluso las personas se niegan que exista el bien y el mal y están atrapadas por la ley de Dios escrita en sus corazones. Este tipo de personas se han propuesto demostrar que no existe el bien y el mal y que toda la ética es relativa y arbitraria, pero terminan diciendo que está bien. Está bien si estás de acuerdo con ellos y está mal si no lo estás. Y es que nadie ha logrado jamás borrar el sentido del deber que Dios escribe en cada alma humana. Nuestras sensibilidades morales pueden estar pervertidas hasta el punto de que sean totalmente opuestas a las de Dios. Pero todos sienten que deben hacer ciertas cosas y otras no. Ahorita que leíamos Romanos 8, esta fue en la versión Palabra de Dios. Y esta versión nos habla, ¿sí?, de que todo esto que el Señor hizo y pudiéramos ser reprobados en la ley por nuestros comportamientos, ya no lo vamos a vivir así si hemos decidido renunciar a la naturaleza humana, a dejarnos guiar por nuestra carne. Y si ahora hemos decidido dejarnos guiar por el Espíritu, bueno, para todos aquellos, como dice Romanos 8, ya no hay condenación. La culpa, todos la han sentido. Crean en Dios o no, de eso trata esto. Esto que les he hablado de parte del Señor. En todos hay una conciencia. Hay sentimientos contrarios a lo bueno que debía haber hecho. Y es que el mundo de hoy no sabe cómo lidiar con la culpa. Si bien nuestra conciencia es sensible, estos sentimientos pueden producir tanta miseria que podemos estar tentados a cosas trascendentales. Hoy vemos en las noticias muchas personas que sus sentimientos los llevan incluso al suicidio, no saber qué hacer con ellos. Más a menudo buscamos otras formas de aliviar la miseria. Estos ya son las que llegan a las últimas consecuencias. Y estas personas y estas hombres y mujeres que están tratando de aliviar su conciencia, bueno, la resuelven de tres maneras. Estas personas que no saben cómo manejar el sentimiento de culpa y quieren salir de él, bueno, pues lo buscan de forma intelectual, quizás de forma física y otras de formas religiosas. Por ejemplo, entre las formas intelectuales para manejar el sentimiento de culpa está que la enseñanza de la culpa se debe a expectativas poco realistas. Esto quiere decir, ¿sí?, que son algunas metas que te pones, ¿sí?, y que
pues tú mismo no las cumples, por supuesto fallaste, o quizás hiciste daño, hiciste el mal, pero bueno, entrando en esta forma intelectual, todos los humanos pueden tener errores y por eso es razonable esperar que se falle. Y entonces de esta forma intelectual quieren eliminar la culpa. Obviamente tienen sus propias técnicas, sus propias tácticas, tienen sus propios ejemplos, sus propias formas de evadir lo que están sintiendo. Así que bajan sus expectativas de la propia virtud y obtienen menos culpa. Otro enfoque sobre la culpa es decir que pues los principios morales ahora son anticuados y restrictivos. Así es, son productos de la gastada ética. Esta nueva protestante, esta nueva ola de quizás hablar que, por ejemplo, sabemos hoy que nos dicen que la Biblia es anticuada, ¿no? O puritana, o de costumbres que ya no son las actuales, porque, bueno, hemos cambiado de siglo y esas cosas que dice la Biblia ya no. Nosotras sabemos, la verdad, que la palabra de Dios es la única que va a permanecer. Otras personas creen que, bueno, conforme va pasando el tiempo, resolverán sus problemas de culpa, ¿sí? Y ya podrán salir de esa espera en sentirse mejor al pasar el tiempo, porque el tiempo ya ven que lo cura todo, según el mundo, ¿verdad? Entonces, bueno, estas estrategias para el mundo asombrosas de manejar la culpa, pues no han tenido efecto. Han buscado por mucho tiempo en la psicología, en la metafísica, en tantas cosas que ya hemos estudiado, cómo apagar este sentimiento, cómo callar esta voz interna, cómo saciar este dolor o esta culpabilidad. Y bueno, una forma también, una marcada era, ¿verdad? Que fueron los años 70 de liberarse de todas estas tiempos que marcaron culpa. Bueno, hicieron estrategias intelectuales muy grandes. Hubo una multiplicación para resolver el problema de la culpa. Algunas todavía predominan, pero bueno, para aquellos que no tienen suficiente forma de lidiar con sus sentimientos y manejar la culpa, pues sabemos en qué tipo de vicios caímos, ¿verdad? Algunos de ellos, pues como codicia, intimidación, exaltación propia. Así es, todo esto es para no manejar la culpabilidad. Otro problema que se suscita de no saber cómo manejar la culpa, bueno, es para aquellos que entran con estos sentimientos de dolor, con estos sentimientos de culpa, y bueno, recurren a sustancias como el alcohol y pues lo que sabemos hoy en día, ¿verdad? Las drogas, engancharse con estas sustancias para poder aminorar su dolor. Y pues sabemos que la verdadera raíz no es ni el alcoholismo ni la drogadicción para manejar la culpa, sino que son almas que no han encontrado ser verdaderamente libres. Y bueno, es doloroso ver cómo el mundo está manejando la culpa, sabiendo hoy en día a través de tantos medios también, como estamos llegando a través de las personas para que conozcan al único que puede aliviar este dolor, al único que no nos condena, al único que quita la culpa. Aunque el alcohol y las drogas no son los únicos escapes de culpa, hoy hablaremos de algunas áreas compulsivas que pueden tener las personas que todavía manejan culpa y que no sabían que hay ahí áreas que no han trabajado. Por ejemplo, hay personas que hablan mucho, hablan incesantemente, compulsivamente y nunca escuchan el silencio.
Más bien, no quieren dejar de escuchar. Algunas personas se dedican día y noche, por ejemplo, a juegos, pasatiempos y deportes. Y todo esto son personas que tienen eh, áreas ocultas de culpa, ¿sí? Hay personas que mantienen la televisión encendida todo el día y toda la noche y es un derramamiento abundante de constantes imágenes y sonidos en su mente para protegerse de estos sonidos del silencio donde ellos podrían empezar a pensar y recordar su culpabilidad. Así es, hay muchas formas de evadir la culpa, pero el Señor es hermoso y precioso que siempre nos trae cosas nuevas. Él es precioso porque elimina la culpa. Él no nos condena. Y bueno, como última táctica de estas tres que habíamos hablado, pues la táctica más antigua y venerada para evitar la miseria de la culpa, pues es la religión. Esta táctica puede ser la más engañosa porque se acerca más a la verdad. Reconoce que las estrategias intelectuales que hablamos y las físicas generalmente ignoran la causa última de la culpa. Y es que dice que hay un Dios justo cuya voluntad para sus criaturas es ignorada o desafiada. Reconoce que debajo de cada punzada de conciencia en el alma humana existe una convicción silenciosa, a menudo no expresada, que dice, he ido contra de Dios. Los medios que la religión ha desarrollado para lidiar con esta culpa es tratar de aplacar o apaciguar a Dios a través de las buenas obras, rituales religiosos. Nosotras hoy sabemos que por buenas obras no ganamos el cielo. Las personas religiosas saben que tienen una gran deuda con Dios por su desobediencia, pero a menudo cometen el terrible error de pensar que pueden apagarlo con estas buenas obras y con el cumplimiento de algunos deberes religiosos. Y es que la manera en que Dios lidia con la culpa es muy diferente. Vayamos a Romanos 3, del 19 al 28. En esta versión de palabra de Dios, ahora sabemos que lo que dice la ley es para los que tienen la ley. Se acabaron las excusas. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios porque nadie consigue ser aprobado por actos de obediencia a una ley. La ley solo nos muestra nuestro pecado. Pero ahora Dios nos muestra a los que anunciaban la ley y los profetas. La manera en que Dios nos aprueba no tiene nada que ver con la ley, sino tiene que ver con la fe en Jesucristo. Dios aprueba todo el que tiene fe en Jesucristo, no importa quién sea. Todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios, pero Dios, por su generoso amor, aprueba gratuitamente a todos. Es un regalo de Dios hecho posible porque Jesucristo hizo lo necesario para liberarnos del pecado. Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible por medio de la muerte el perdón de los pecados. El perdón se recibe a través de la fe. Él ofreció a Jesucristo como sacrificio para demostrar que Él siempre es justo en lo que hace. Lo demostró en el pasado cuando su paciencia pasó por alto los pecados de muchos y también ahora al aprobar a todo aquel que confía en Jesús. Entonces, ¿hay alguna razón para estar orgullosos de nosotros mismos? No la hay. ¿Por qué razón? Por razón de fe y de no cumplir la ley. Por eso decimos que uno es aprobado por la fe y no por cumplir la ley. Así es. Si tomamos un tiempo, amadas, si somos cuidadosas, podríamos mostrar que ninguna de estas formas, ni la intelectual, ni la física, ni la religiosa, es satisfactoria. Nuestra mente puede desviarse fácilmente a la profundidad de nuestra culpa, pero nuestros corazones no se curan fácilmente de la culpa. Y todos sabemos que en el fondo hay algo que está molestando, hay algo falso, que aunque el mundo nos acechaba tomando sus paradigmas, sus formas de manejar la culpa, no lo logramos.
Hoy vemos que el alcohol y las drogas, el entretenimiento compulsivo, el ruido, no son el camino hacia la paz. Creo que todas ya estuvimos ahí. Ni la televisión, ni los juegos, ni el celular, ni el tabaco, ni el alcohol, ni las drogas, ni el mucho hablar apagó todo lo que había en nuestro corazón. No nos llevó al camino correcto. Hoy hemos oído el evangelio de Jesucristo. Hoy sabemos que la deuda que tenemos con Dios no puede ser pagada, ni siquiera con actos religiosos. Nada puede ser pagado por nuestra forma mezquina de vivir. Nada lo pagaría, solamente la sangre preciosa de Cristo. Es poderoso este mensaje del Señor donde nos quiere recordar que no podemos vivir condenados. Todos aquellos que creemos en Cristo Jesús, el Dios verdadero, tenemos que vivir en libertad y tenemos que ir encontrando cada una de esas libertades en la cruz del Calvario. Ningún hombre habló jamás como este, nos dice Juan en 7:46. Nadie habló como Jesús. Se puede confiar en él. Es cierto, él refrendó el Antiguo Testamento y él es quien habla por su Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Él hizo que la ley se cumpliera. Por lo tanto, nos basta escuchar de él a través de su palabra que es viva. Como hoy estamos hablando a través de lo que inspiró el Espíritu Santo de Dios al apóstol Pablo en esta carta a los romanos. Cómo Dios ha tratado con nuestra culpa. Es la única estrategia que admite la verdad de la justicia de Dios y la profundidad de nuestra deuda ante Él. Una vez más que hayamos sido captadas por la forma en que Dios trata con nuestra culpa. Jesús es precioso, es el sacrificio perfecto, porque es el que quita nuestra culpa. Y si ya no tenemos culpa, pues nada nos condena. La palabra de Dios, la Biblia, nos muestra el camino correcto. Al analizar Romanos 3, dejamos que el texto nos diga en sí cómo observar, cómo ver a través de la palabra y examinar esta argumentación de Pablo de que hemos sido redimidas de la culpa. Primero, todas las personas, sean judías o gentiles, son personalmente responsables ante Dios por su pecado. Versículo 19. Segundo, la relación que resulta de la culpa humana y la indignación divina no puede corregirse por obras de la ley. Versículo 20. Tercero, Dios, por su propia iniciativa, se ha comprometido a buscar nuestra absolución gratuitamente. Versículo 21 al 24. En este cuarto punto, la forma en la que lo ha hecho es presentando a Jesucristo para redimirnos por su muerte a través de ella y demostrar la justicia de Dios. Esto lo vemos en el versículo 24 al 26. Y en quinto lugar, vemos que este don de la justificación solo llega a aquellos que confían en Jesús. Eso está en el versículo 22, 25 y 26. Todas las personas están bajo pecados. Pablo resume este punto. Todos los hombres, tanto judíos como griegos, están bajo pecado. Todos los hombres han pecado y están bajo el dominio terrible del pecado. Esclavos del pecado. Todo esto
lo fundamentamos en los Salmos, en Isaías, en cada una, donde la condición humana pecadora, en el libro de Jueces, sabemos todo lo que dice la ley. Lo que dice es que están bajo la ley. Y todos tenemos que dar cuentas a Dios. Nuestro primer punto, por lo tanto, es que todas las personas, independientemente de su condición o de su raza, son responsablemente ante Dios culpables. El problema universal de la culpa no se debe solo al hecho de que le hemos fallado a Dios, sino también a nuestro prójimo. Cada persona que está en esta sala de Zoom, es responsable directamente ante Dios. Dios está tratando contigo, Dios está tratando conmigo. Y con los que aún no está tratando, bueno, algún día tendrán que rendirles cuentas de su vida. Verdaderamente es un pensamiento aterrador. Si están tratando de lidiar con su culpa, una de estas formas intelectuales, religiosas o físicas, ninguna de ellas nos exoneran. Romanos 2:5 dice: oh, cuán tontos, necios y trágicos perecerán todos en el día de la ira, cuando se manifieste el justo juicio de Dios. Y es que no importa cuán virtuosos somos, cuán virtuosos creamos ser, somos responsables ante Dios. Y habrá un ajuste de cuentas por lo que hemos hecho, dicho, pensado y hasta sentido. Por eso es que es grande el problema de la culpa. Es universal. No se trata de cualquiera de estas formas de cómo lidiar la culpa para sentirse mejor, sino de cómo estar bien con Dios. El problema principal de la existencia humana es que somos culpables ante Dios de derogar sus mandamientos. Y por ello es que estábamos destituidas de su gloria y muchos siguen destituidos de su gloria. Como dice Romanos 3:23. Cada persona que está aquí y las que lo escuchen más adelante es personalmente responsable ante Dios y algún día lo enfrentará, ya sea culpable o condenado o absuelto, destinado al gozo eterno. Recordemos que nadie es justificado por las obras de la ley. El versículo 20 nos habla de ello. Ningún ser humano será justificado por las obras de la ley, ya que por la ley viene el conocimiento de pecado. Y es que ser justificado significa ser absuelto por Dios, ser declarado libre, inocente, ser hecho justo en relación con Dios por su indignación, para que sea quitada por nuestra rebelión. La absolución nunca se logra por las obras de la ley. Por ejemplo, si una persona no confía totalmente en la misericordia de Dios y cree que se justifica gratuitamente y sin embargo se compromete a hacerse justo con Dios a través de las obras de la ley, fracasará. El efecto que tendrá en tal persona es revelar su pecado con mayor claridad, porque no se sacia ahí la culpa. Cuando las personas no confían en la misericordia de Dios, cuando las personas quieren tratar de salvarse por sus actos, no lo conseguirán. Aquellas personas que viven justificándose una y otra vez, no lo lograrán. Solamente sus pecados
son saciados en Cristo Jesús. Todo el honor y toda la gloria para nuestro amado. Todo aquel que confía en Jesús para la justificación la tendrá gratuitamente. Independientemente de cuántas promesas de la misericordia de Dios había en la ley del Antiguo Testamento y de cuántos llamados al arrepentimiento y a la fe, el efecto real de la ley fue en general exponer y condenar al pecado, como dice Gálatas 3. Por lo tanto, cuando Dios se comprometió a manifestar su justicia para nuestra justificación, lo hizo aparte de la ley. Es decir, no dirigió nuestra atención de regreso a la ley con sus sacrificios de animales, sino que dirigió nuestra atención a su Hijo, a quien envió a morir por nuestro pecado. Romanos 8:3 lo dice así: Dios hizo lo que la ley, debilitada por la carne, no podía hacer, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Condenó al pecado en la carne. Este acto Dios lo hace para que podamos ser redimidos y podamos alcanzar todas las promesas y gracias en Cristo Jesús. Y es que la justificación se basa en la gracia y por lo tanto es un regalo libre que tenemos a través de Cristo Jesús. Dios puso a Cristo delante para nuestra justificación. Es un don gratuito. Todos los esfuerzos seculares para lidiar con la miseria humana de la culpa son impotentes, porque ignoran este hecho. La santidad y la justa gloria de Dios han sido profanadas, difamadas y blasfemadas por nuestro pecado. Es con un Dios santo que tenemos que enfrentarnos, con un Dios verdadero. ¿Y qué hacer con todos aquellos que no han alcanzado a Jesús y viven en culpa? Sin Él no puede haber justificación ni reconciliación, mucho menos limpieza de nuestras almas, de nuestra conciencia, a menos que se honre la santidad de Dios y se repare la difamación por su justicia divina. Y es que la urgencia por tratar con la culpa es necesaria. Es un problema real. Y es para no sentirse miserable. El hombre y la mujer viven en un estado de miseria cuando no se han reconciliado con Dios. Lleno de distractores para no acudir a Él. Lleno de salidas para no enfrentar al Señor. Él no quiere sacrificios. Él ya dio a su Hijo como un acto único. Y a través de Él la gloria es restaurada. La justicia es demostrada. Gracias al Señor Jesús, hoy podemos tener una relación con el Padre. Y es que esta justificación solamente viene por la fe. Todo el que confía en Jesús la tendrá gratuitamente. Gracias a Dios porque hemos encontrado y hemos alcanzado y nos ha exhortado a reconciliarnos con Dios, como dice 2 Corintios 5:20, alejándonos de todas las tácticas intelectuales, físicas y religiosas para evadir la culpa. Y como el mundo está buscando evadir su culpa, hoy nosotras descansamos en Jesús, el que no nos condena.
Por lo tanto, no hay condenación para los que pertenecen a Cristo. Romanos 8:1. Y es que, como veíamos al inicio, a veces somos como fariseas y escribas. Nos dedicamos continuamente a acusar. Otro tiempo a condenar, a hundir personas. Pero Jesús hoy nos recordaba, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Unas veces como fariseas, otras veces como escribas. Y en otras ocasiones nos hemos sentido como esta mujer, sorprendida cometiendo adulterio. Así es, nos sentimos mal por el pecado que nos acecha, por ese pecado que no nos deja ser libres, por ese pecado que nos condena. Y es que no hay condenación para la que esté en Cristo, pero ¿por qué seguimos sintiendo esto? Quizás por la crítica cruel de los demás y no nos ayuda a liberarnos del pecado. Pero Jesús hoy nos dice, yo no te condeno, anda. Y nos da la estrategia, yo no te condeno, anda, ve y en adelante no peques más. Esa es la estrategia, ser verdaderamente libres en Él y no volver a pecar más. Este espíritu de fariseo que ya hemos tenido oportunidad de estudiarlo. Si aún no tomas esta serie, bueno, pues acude a nuestro canal de YouTube para que tengas más revelación sobre este espíritu de fariseos que puedes estar teniendo, porque este espíritu de fariseo, pues, acusa a políticos, incluso a los religiosos, curas, pastores, etcétera. Este espíritu de fariseo también acusa a la familia, a los jefes, a los compañeros, a los vecinos, bueno, a todos los más cercanos y a los que conozco y hasta los que no conozco. ¿Por qué? Bueno, porque esta persona que está teniendo este espíritu es una persona que todavía tiene culpa. Nadie es perfecto, lo sabemos. Estamos bombardeados siempre por sentimientos de culpa, por nuestros errores del pasado. Pero es el pecado el que trae este profundo sentimiento de culpa. La culpabilidad es algo natural y característico de la existencia humana y de la falta de relación con Dios. Esto significa que nuestra necesidad de la gracia de Dios en nuestras vidas es tan real y desesperada como la existencia misma de la culpabilidad. Así es. Una persona que constantemente está señalando es porque tiene mucho que trabajar en la culpa. Una de las principales estrategias utilizadas en medio de la guerra es la de analizar el bando contrario. Y con relación a la batalla de la fe que libra el cristiano, resulta importante, amada, estudiar lo que nos revela la palabra acerca de las facetas de nuestro enemigo por excelencia. El acusador, pues su estrategia más grande es la acusación. Y es que el diablo se avergüenza cuando no encuentra nada malo que decir del cristiano. Tito 2:6 dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana, irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y es que la conducta del cristiano es el punto de observación de Satanás. Si somos prudentes en medio de la batalla, debemos considerar como algo muy relevante si estamos dando ejemplo de buenas obras. Es que hay personas que consideran que lo importante es agradar a Dios. Y bajo esa excusa no tienen cuidado también del testimonio o del comportamiento que están dando, lo cual no solo afecta a las personas
que pueden considerar su caso, sino también es una forma de darle lugar al enemigo, quien tendrá motivos para acusarnos y hacernos quedar mal ante Dios y ante los hombres. Por eso el Señor siempre nos llama a tener estos frutos del Espíritu, a tener dominio propio. Siempre, siempre el enemigo está buscando como león rugiente. Siempre quiere que quedemos y hacernos quedar mal. Sabemos que la lucha de ser cristiano sobre este mundo caído no es fácil, es una batalla de 24/7 a la semana. Y es que Satanás no está dispuesto a darle reposo a ninguno que sea hijo de Dios. Pero llegará un día en que la autoridad de Cristo nos revestirá de salvación y nos hará libres para siempre, al ser presentados como justos delante del trono de Dios. No por nosotros mismos, sino como lo hemos venido estudiando hoy, por la obra redentora de nuestro Cristo. La acusación del enemigo es real y es sobre todos los hijos de Dios. Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Por eso es que la acusación del enemigo es 24/7. Y es que el ministerio de acusación lo tiene Satanás, quien ha enviado un ejército de demonios de crítica y acusación para controlar y destruir al creyente, a la iglesia en general como cuerpo de Cristo. Una iglesia en particular, una iglesia local, no, al cuerpo de Cristo. Y es que este demonio incita al creyente a atacar a otros, ya que seduce el cuerpo de Cristo para sacar de las perfecciones de Cristo y sumergirlo en sus propias imperfecciones. Muchas de las personas han sido cautivadas por engaños de este espíritu y se han convertido en enemigos de sus antiguas congregaciones, por ejemplo, porque debido a que son controlados por un espíritu de acusación, pues acusan a otros creyentes y terminan saliendo de ahí. Y es que el ataque de este demonio siempre se propone detener el desarrollo del seguidor de Cristo. Siempre se propone detener el desarrollo de aquel que ha comenzado a alcanzar sus metas. Según el apóstol Juan, aún después de ser salvos, continuaremos pecando. Y así es. 1 Juan 1:18 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Este pasaje dice, incluye, escribe, si decimos y nos engañamos, motivo por el cual está hablando a la iglesia en general. Está hablando a la gente que es salva. O sea que Juan aún nos dice que después de ser salvos seguiremos pecando. Y Juan nos dice y escribe que si decimos que no pecamos, nos estamos engañando a nosotros mismos y no somos mentirosos. Si la verdad no está en nosotros, como dice Juan, lo que está en nosotros en lugar de la verdad, ¿qué es? Pues la mentira. Por eso es necesario que confesemos. Hay solución. 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Jesús desea quitar nuestra culpa. Él ya la pagó. Él quiere que vivas en libertad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Así es, la palabra clave en este pasaje de Juan es confesión. Y es lo que nos restaura la comunión de Dios cuando la misma se ve interrumpida a causa del pecado. Es que la palabra confesión proviene de dos palabras griegas como homo, que significa lo mismo, y logeo, que significa hablar. O sea que la palabra confesión literalmente significa hablar lo mismo. ¿Hablar lo mismo de quién? Hablar lo mismo de Dios. Solo estamos confesando cuando somos capaces de decir que nosotros mismos, lo mismo que diría Dios.
hablar lo mismo. Esto implica la difícil tarea de vernos como Dios nos ve, por lo menos en cuanto a nuestras faltas. Confesar aquello que nos aparta de Él. Porque Jesús no nos condena. Como un cordero, Él murió por nuestros pecados. Como un sacerdote, Él intercede por nosotros, como un abogado. No obstante, este espíritu inmundo de la acusación tiene un arma, y son nuestros pecados presentes o pasados no confesados. Cuando fallamos en arrepentirnos mediante la convicción del Espíritu Santo, este demonio busca usar nuestros pecados actuales para condenarnos. La manera para vencer a este enemigo en este nivel es simplemente arrepentirnos de ciertos pecados en particular. Este demonio también se infiltra en nuestras meditaciones, introduciendo crítica y condenación contra otros. En vez de orar los unos por los otros, reaccionamos en la carne contra las ofensas. Así es. Se infiltra para que reaccionemos por lo que no hemos confesado. Y estas reacciones no se parecen nada a las de Cristo. Abren puertas para que este espíritu de crítica y acusación entre en nuestra alma. Y a través de ella también seamos portadores para llevarlos a otros. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, aprender a orar los unos por los otros. Confesaos para que seamos sacados de ese lugar donde el enemigo nos quiere tener de culpabilidad. Hay solución para este espíritu inmundo, este espíritu que se infiltra. Este espíritu debe ser discernido porque su motivación no es restaurar, sino destruir. Y recuerden que se puede iniciar por la envidia. El ataque de este demonio siempre se propone detener el desarrollo del creyente, acuérdate, que ya inició a alcanzar sus metas. Este espíritu se aloja de dos formas una vez que entra: por falta de confesión y por falta de oración y de perdón. Cuando hacemos oraciones generales, como diciendo, Señor, perdónanos si hemos pecado contra ti. O tomamos este extracto de la oración del hijo pródigo, ¿verdad? Perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra mis hermanos, he pecado con los hombres. Pues no estamos haciendo mucho por confesar. El Señor desea que ganemos nuestra libertad en Cristo Jesús, que seamos específicos, motivo por el cual es recomendable orar y confesar. Ser sinceros con el Señor. Perdóname por hablar de mi hermano, perdóname por murmurar de mi hermano, perdóname por criticar, perdóname por culpar a otros. Es necesario ponernos a cuentas con Él. También esta falta de perdón. Señor, no he alcanzado a perdonar, ayúdame. El perdón viene de ti. Por falta de confesión. Señor, perdóname porque tal mandamiento yo no lo estoy haciendo. Señor, perdóname porque tu palabra dice que tengo que hacer esto y yo no lo hago. Ayúdame, Señor, a alcanzar esa libertad que ya pagaste en la cruz. Y es que solo cuando logramos dar este paso, confesamos aquello que no nos deja relacionarnos con nuestro Dios Santo, es cuando la sangre de Cristo nos vuelve a limpiar. El Señor no nos condena, Él ya dio a su Hijo
como pago. Dios no quiere que andemos por la vida sintiéndonos culpables. Por esta razón vino Jesús a morir en la cruz por todos nuestros pecados. Efesios 1:7, donde está nuestra carta de adopción, nos dice que en Jesucristo tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de todos nuestros pecados según las riquezas de su gracia, la cual ya desbordó sobre nosotros. Esta es la más grande y maravillosa verdad del cristiano. Jesús ya pagó por tus pecados y por los míos, hermosa. Solamente necesitas vivir la vida que Cristo necesita que vivas. Ya lo aceptaste. Ahora deja que transforme tu vida. Jesús murió por nosotros y estamos libres de toda condenación, de toda preocupación y hasta de la muerte eterna. Hemos visto también que tenemos una vida eterna por vivir. Valdría la pena tan solo convertirse en Cristo para escapar de la culpabilidad. Por tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo. Ninguna condenación significa que Dios no te juzga por todo lo equivocado y lo malo que has hecho. Si tú has creído, confiado y confesado a Cristo y has creído que Jesús ya recibió ese juicio, y es ahí cuando verdaderamente sientes el dolor de tus pecados, cuando sientes esa carga enfrente al Señor por todo lo malo que hiciste. Es ahí donde sientes cómo Jesús le dolió cada uno de tus pecados, donde vas a encontrar esa libertad. Y es que Dios no tiene que juzgarnos porque ni condenarnos, porque ya por eso dio a su Hijo. Él no tiene que condenarte porque Jesús tomó tu condenación y la mía. Esto significa que ya no necesitas sentir y sufrir la culpa. Nada quiere decir que después de que hayas confesado a Cristo, tengas un caminar, incluso hasta que ya te hayas bautizado, esto no quiere decir que ya no vas a pecar. Claro, nos dice Juan que vamos a seguir cometiendo errores, pero Jesús ya pagó por ellos. Esto no quiere decir tampoco que cada vez que nos equivoquemos no pongamos remedio. No. Él ya pagó por todos los errores, no quiere decir que sigas cometiendo los mismos y que sigas haciendo lo que a Él no le agrada. Y esto es muy importante porque es lo que vimos al inicio. Él le dice, mujer, ya nadie te condena, ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Amada, si Jesús no te condena, que es el único que puede culparte y condenarte, dejemos de creer la voz del enemigo. Hoy sabemos por qué nos culpa Satanás. ¿Por qué usa a otros para culparnos? Satanás busca que sigamos viviendo en culpa. ¿Sabes por qué? Porque él conoce tu pasado, conoce el pasado de tus generaciones. Satanás también está viendo tu presente. ¿Y sabes qué? Satanás también quiere manejar tu futuro, el que conseguirás si le sigues creyendo a él. Pero Dios también sabe el futuro que tienes, al igual que el enemigo. El enemigo sabe el futuro que tienes si le crees totalmente al Señor, si puedes llegar a ser lo que la palabra de Dios dice que eres, si puedes alcanzar quién eres en Cristo Jesús. Por eso el enemigo va a hacer todo lo posible por hacerte creerte y decirte que eres culpable y condenar. Él sabe lo que puedes hacer si tomas el camino de libre albedrío y entonces accedes a sus trampas. Pero también sabe y teme que cedas tu voluntad, que te entregues totalmente a Dios, que aceptes en todo a Cristo Jesús, que le des el gobierno y el lugar en tu vida y que seas el Hijo de Dios, que Jesús murió para salvarte y así hacerte libre de toda condenación. Somos libres de toda condenación. Amén. Bueno, pues esta es la bendición espiritual que Dios ha permitido que te comparta hoy. Vamos a orar. Amado y precioso Padre, te damos la gloria, te damos la honra, Señor, por hablarnos
estas hermosas bendiciones espirituales. También por mostrarnos, Señor, lo que hace la falta de confesión, la falta de oración y la falta de perdón. Gracias por mostrarnos este espíritu acusador que no nos hace dejar vivir en la libertad de Cristo Jesús. Hoy hemos encontrado las herramientas, Señor. Hoy vamos a confesar nuestros pecados. Hoy vamos a orar y a pedirte perdón. Y vamos a pedirle perdón también a aquellos por los cuales el enemigo no nos permite vivir en paz. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que pagaste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque ninguna condenación hay para aquel que ha creído, que vive en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque queremos vivir según el Espíritu para satisfacer solamente al Espíritu. Gracias, Jesús, porque tú no nos condenas. Gracias, Jesús, porque tú tomaste todos nuestros pecados y pagaste por cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque hoy sabemos que ninguno de los vicios, ni los juegos, ni la tele, nada aplacó esta culpa, nada la cayó hasta que llegamos a ti, delante de un Dios justo. Gracias, Señor, porque fuimos contra ti, pero hoy, Señor, nos hemos rendido a tus pies. Hoy queremos conocer cada día más a Jesús, el autor y consumador de la ley. Gracias, Señor, por ilustrarnos, por amarnos, por bendecirnos, también por recordar cuánto te hemos fallado. Gracias, Señor, por recordarnos que las obras no nos llevan a alcanzar la santidad. Solamente es el ponernos a cuentas contigo. Nada, Señor, va a hacer que seamos salvos excepto Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias por ese intercambio que hiciste. Diste a tu único Hijo para que todo el que cree en Él tenga vida eterna y no se pierda. Gracias, Señor, porque ningún otro evangelio puede quitar nuestra culpa. Solamente el evangelio, la palabra de Cristo Jesús, es la única que quita nuestro pecado. Solamente el Cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo. Somos dichosas, Señor, porque acudimos a ti. Creemos en ti. Bendecimos tu nombre, el nombre que es sobre todo nombre. Trabaja en esto, amada. Trabaja en esta oración de falta de perdón. Trabaja en estas áreas que el enemigo te puede tener enganchada todavía. Pídele perdón al Señor, porque eres libre de toda culpa en Cristo Jesús. Deja de tirar esas piedras a otros, porque no somos libres. Tenemos que ir a Él. Él es el único que nos hace libre. Ayúdanos, Señor, a ser prudente. Ayúdanos, Señor, a caminar con integridad. Que un espíritu recto nos sostenga. Ayúdanos a tener seriedad con la palabra. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Que tengas un bendecido inicio de semana. Que la gracia, la sabiduría y el amor del Señor te acompañen este y todos los días. Amén y amén. Bendiciones. Excelente.